Mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue literalmente un virus que hizo posible la palabra hablada. Para Burroughs, la técnica del caught-up, que consiste en ordenar aleatoriamente las palabras de un texto para dar origen a uno nuevo, era también un modo de adivinar el futuro. Si lo comparamos con algunos de sus colegas futurólogos más respetados y rigurosos, Orwell, Huxley, Bradbury o Atwood, esta afirmación parece el delirio paranoico de un drogadicto. Y efectivamente lo es, pero desde esta perspectiva sus predicciones resultaron incluso más acertadas que las de sus colegas. Más allá de partidos dictatoriales o que la población aprenda a no desear, el problema esencial es el mismo. Es aquello que lo une todo y da sentido a nuestra realidad, el lenguaje. El lenguaje que invade el cuerpo humano como un virus o parásito, alienándolo hasta sus últimas consecuencias, poseyendo al sujeto y haciéndolo carente de interioridad, haciendo que todo gira alrededor de un álgebra de la necesidad, que como la droga solo nos hace consumir más y más. Hoy voy a hablarles de la obra de Burroughs, pero también de la de Giorgio Agamben, el control, la palabra y cuán necesaria es una revolución electrónica. Hoy voy a hablarles del virus del lenguaje. La relación entre el lenguaje como un virus y sus efectos de posesión y control sobre el sujeto invaden toda la obra de Burroughs. Mientras que yo escribí Yonki, siento que Queer me escribió a mí. También fue el esfuerzo para garantizar la escritura de otros libros, para aclarar las cosas, escritura como inoculación. La causa de Queer está motivada por un acontecimiento que nunca se menciona, la muerte accidental de su esposa por el disparo de un arma que él mismo disparó. En Yonki, Lee se siente inexorablemente empujado a este acontecimiento. El conocimiento de una posesión, una mano muerta que espera deslizarse sobre la suya como un guante, un espíritu feo que disparó a Joan para mantener su odiosa ocupación parasitaria, una entidad poseedora definitiva. Este acontecimiento motivó y formuló toda su escritura y lo arrastró a vivir con la amenaza constante de la posesión, del control, embarcándolo en una lucha de toda la vida en la que no tuvo más remedio que buscar la salida escribiendo. En cuanto se escribe algo, ese algo pierde el poder de la sorpresa, así como un virus pierde su ventaja cuando un virus debilitado ha creado anticuerpos alertados. De esta manera, relatando mi experiencia, logré cierta inmunidad ante otras aventuras peligrosas del mismo tipo. Para la fenomenología, la experiencia del cuerpo sería, junto con la del yo, lo más propio y original que hay. Pero esto sugiere un par de dificultades que Agamben señala en el capítulo 3 de Creación y Anarquía. ¿Cómo percibimos el cuerpo del otro? No lo percibimos como un cuerpo inerte, sino como un cuerpo viviente, dotado de sensibilidad y percepción. Entonces, ¿en qué se diferencia la mano de un maniquí de una de carne y hueso? No puede ser una inferencia lógica ni una analogía porque yo siento la mano del otro, me identifico con ella y su sensibilidad me es dada en una suerte de presentificación. Entonces, lo correcto sería pensar que la mano del otro y la mía se dan cooriginariamente y que en un segundo momento se produce la distinción. Es como mirar a un equilibrista suspendiéndose en el vacío y gritar de horror cuando está por caerse. De alguna forma siento su cuerpo como si fuera el mío, y el mío como si fuera el suyo. ¿No sucede aquí que yo primero constituya solipsistamente mis cosas y mi mundo, y que luego empáticamente aprenda el otro yo, como constituyente per se solipsistamente de su mundo, y que luego aún uno se identifique con el otro? Más bien, mi sensibilidad sensible, en la medida en que la multiplicidad ajena no está separada de la mía, es por sí misma empáticamente percibida como idéntica a ella. Así, la experiencia empática introduce en la constitución solipsista del cuerpo propio una trascendencia, en la cual la conciencia va más allá de sí misma y se complica distinguir entre una vivencia propia y una ajena. Al vivir en la alegría de otro, no experimenta ninguna alegría originaria. Esta no brota viva de mi yo, ni tampoco tiene el carácter de haber estado vivo una vez, como la alegría recordada. El otro sujeto es originario si bien yo no lo vivo como originario. La alegría que brota de él es originaria, si bien yo no la vivo como originaria. En mi vivencia no originaria me siento acompañado por la vivencia originaria, que no es vivida por mí, y, con todo, existe y se manifiesta en mi vivencia no originaria. Esta empatía muestra que cuanto más afirma el carácter originario de la propiedad, del cuerpo y la vivencia, más fuerte y originaria se manifiesta la intrusión de una impropiedad, como si el cuerpo propio proyectase en cada ocasión una sombra, que no puede ser separada de él. Podemos extender este análisis hasta la vergüenza, la náusea o la necesidad, momento en que la naturaleza contradictoria de la relación con el cuerpo alcanza su masa crítica.
Movimiento doble, donde el sujeto se encuentra, por un lado, entregado irremediablemente a su cuerpo, y por el otro, es incapaz de asumirlo. Esta posesión es la que Burroughs descubre cuando habla de la mano muerta que se deslizó sobre la suya y lo obligó a disparar, la que trata de inocular a través de otro inapropiable, el lenguaje. El lenguaje se presenta a los hablantes como lo más íntimo y propio, pero hablar de propiedad o intimidad en la lengua es engañoso. La lengua sucede al ser humano desde afuera, a través de un proceso de transmisión y aprendizaje impuesto al infante antes de que lo quiera. La lengua es compartida por otros y objeto de uso común. Es algo con lo cual el viviente debe familiarizarse en más o menos una prolongada apropiación, que parece natural y casi congénita. Sin embargo, ella es y siempre permanece en alguna medida ajena al hablante. Esto es más evidente en los poetas, cuyo oficio es dominar y apropiarse de la lengua. Ellos deben ante todo abandonar las convenciones y el uso común y volver extranjera a la lengua que deben dominar, inscribiéndola en un sistema de reglas tan arbitrarias como inexorables. Extranjera hasta el punto que, conforme una tenaz tradición, no son ellos quienes hablan, sino un principio distinto y divino, la musa, que profiere el poema al cual el poeta se limita a prestarle voz. La apropiación de la lengua que los poetas procuran es, también, una expropiación. El acto poético resulta el gesto bipolar que torna ajeno en cada ocasión lo que debe ser puntualmente apropiado. Por eso, todo el trabajo literario de Burroughs se basa en la discontinuidad, la reiteración, la contaminación, lo inacabado y lo desmembrado, todo reflejo de un mundo corrompido, en vías de descomposición y de un individuo desgarrado y confuso que se aproxima a su negación. En el principio era la palabra y la palabra era Dios, y desde entonces ha permanecido como uno de los misterios. La palabra era Dios y la palabra era carne, se nos dice. ¿En el principio de qué exactamente se encontraba esta palabra inicial? En el principio de la historia escrita. Llegando al capítulo 4 de Creación y Anarquía, Agamben trata de responder una pregunta sobre la que la tradición filosófica no había reflexionado mucho, pero que es un complemento fundamental para entender la metáfora viral de Burroughs. ¿Qué es un mando? O más claro, ¿qué es una orden? Para responder estas preguntas, Giorgio trata de desarrollar una arqueología del mando, pero esta contiene una suerte de aporía o contradicción. La arqueología es la investigación de un arché, de un origen, pero el término griego arché tiene dos significados. Significa tanto origen y principio como mando y orden. Archo significa comenzar, ser el primero en algo, pero también mandar o ser el jefe. Sobre el arché entendemos que de la idea de un origen se desprende la de un mando. Ser el primero en algo resulta también en ser el jefe, y a la inversa, quien manda es también el primero, así como en el origen hay un mando. En la traducción griega de los rabinos de Alejandría, en el siglo III antes de la era común, el Génesis comienza con la frase: en Archei, al principio, Dios creó al cielo y la tierra. Pero los creó mediante un mando, un imperativo géneto, y Dios dijo: hágase la luz. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Juan. En Archei, al principio estaba el Logos, la palabra, pero una palabra que está al principio solo puede ser un mando. Por eso, la traducción correcta no es al principio estaba la palabra, sino en el mando, en la forma de un mando o una orden, estaba la palabra. Por irónica coincidencia, el término griego archos significa tanto comandante como ano. Por eso, el origen debe ser también fundamento y principio de gobierno. El origen es lo que comanda y gobierna, no solo el nacimiento, sino también el crecimiento, el desarrollo, la circulación y la transmisión de aquello a lo que da origen. O sea, en una sola palabra, la historia. Así, el origen es algo que nunca deja de empezar, de comandar y gobernar lo que ha puesto en ser. Por eso, en la teología, Dios no solo creó al mundo, sino que lo gobierna y no deja de gobernarlo. Es una creación continua, dado que, si no lo hiciera, se iría todo a cagar. Pero también pasa en la filosofía y las ciencias humanas, donde existe un nexo constitutivo entre el origen de algo y su historia, entre lo que funda y da inicio y lo que guía y gobierna. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era carne, carne humana, en el principio de la escritura. Los animales hablan y transmiten información, pero no escriben. No pueden hacer que la información esté disponible para las generaciones futuras o para los animales que están fuera del alcance de su sistema comunicativo. Para Alfred Korzybski, que desarrolló el concepto de semántica general, el significado del significado señala esta distinción humana y ha descrito al hombre como el animal que articula el tiempo. Así puede hacer que la información esté disponible para otros hombres más allá del tiempo gracias a la escritura. En cambio, los animales hablan, no escriben. Es imposible que la palabra hablada hubiera podido evolucionar más allá de la fase animal sin la palabra escrita. La palabra escrita se infiere del habla humana, porque la misma idea de articular el tiempo no puede ocurrir sin la palabra escrita.
La palabra escrita es símbolo de algo, y en el caso del lenguaje jeroglífico, como el egipcio, puede ser un símbolo de sí misma. Pero en un lenguaje alfabético como el español, la palabra pierna no tiene semejanza pictórica con una pierna. Se refiere a la palabra hablada, pierna. Entonces, la palabra escrita no es una imagen, y las palabras escritas no son secuencias de imágenes. ¿Y qué es entonces la palabra escrita? Mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue literalmente un virus que hizo posible la palabra hablada. La palabra no ha sido reconocida como un virus porque alcanzó un estado de simbiosis estable con el huésped. Por eso, en la revolución electrónica, Burroughs presenta la teoría de que un virus es una unidad muy pequeña de palabra e imagen, y liberar este virus de la palabra podría ser más peligroso que liberar la energía del átomo, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra. Quizás tengamos aquí en estos 3 grabadores el virus de la mutación biológica que antes nos dio la palabra y que desde entonces se han escondido detrás de la palabra. El grabador 1 es el huésped posible para el virus. El grabador número 2 es el medio a través del cual el virus consigue acceso al huésped. El número 2, habiendo conseguido el ingreso, conduce al número 3. El número 3 es el efecto producido en el huésped por el virus, la realidad objetiva producida por el virus en el huésped. Los virus en sí mismos se vuelven reales. Es una costumbre que tienen los virus. El concepto afgán, inicio, en el pensamiento de Heidegger, nunca puede convertirse en un pasado, nunca deja de ser presente, porque este determina y comanda la historia del ser. Por eso remitió el término alemán Geschichte, historia, al verbo schinken, enviar o mandar, y al término Geschick, destino. Entonces, a lo que decimos época histórica, es algo que ha sido enviado y mandado por un arché, un inicio que permanece oculto y, sin embargo, operante en todo lo que manda y comanda. No estabas allá al principio, tampoco estabas allá al final. Tu conocimiento de lo que está pasando solo puede ser superficial y relativo. Todos los valores sociales, culturales y morales de la humanidad parecen condensarse en esta ecuación única que Burroughs acertadamente llama álgebra de la necesidad. Una mirada extraña que también produce la droga, un estado alucinatorio a partir del cual se establecen paranoicas e instrumentales relaciones. Este álgebra gobierna el mundo. En primer término, obviamente, la adicción, un mundo hecho de miedo, consumo y dependencia, y cuyo símbolo supremo es, más aún que el dinero, la droga. Pero eso es en primer término, no en todos sus alcances, porque el álgebra de la necesidad extiende sus mecanismos de sujeción y de control más allá de las fronteras del mundo de la droga. Y el virus de la adicción puede crear dependencia también de miles de cosas consideradas decentes y respetables. Un gran aparato de control que, a su vez, se sitúa por debajo de otro, el médico policíaco, el cual cumple la misión de generar la adicción. La droga es un molde de monopolio y posesión. La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. La sociedad es un organismo infectado por un virus que nos controla a todos. El propio cuerpo se vuelve un enemigo, un extraño, algo autónomo y horrible, tan irreconocible como un monstruo, si a uno se le ocurre intentar sustraerse a ese control. Continuando el pensamiento de origen y mando desde una perspectiva post-heideggeriana anarquista que se corresponde más con la ideología de Burroughs, en el principio de anarquía, Rainer Schumann hace el intento de separar el origen del mando para llegar a algo así como un origen puro, un simple llegar a la presencia, separado de todo mando. No existe un arché para el mando porque el mando mismo es el arché, es el origen, o al menos está en el lugar de origen. El poder no se define solo por su capacidad de hacerse obedecer, sino ante todo por su capacidad de mandar. Un poder no cae cuando ya no es obedecido, o no es integralmente obedecido, sino cuando deja de dar órdenes. En general, la resistencia está en manos de aventureros que se proponen superar y desplazar a los jefes actuales. Toda la escritura de Burroughs, o sea, toda su vida, es un testarudo y largo esfuerzo por señalar los rincones donde se agazapa el virus, por investigar el modo de desactivar el control. Entender es liberarse podría ser otra fórmula algebraica para decodificar el lenguaje matemático en que el mundo ha sido escrito. Solo que no sería el álgebra de la necesidad, sino la fórmula básica del duro álgebra de la lucidez. Nada es verdad, todo está permitido. Todo es un hacerte creer, ilusión, sueño, arte. Cuando el arte deja el marco y la palabra escrita deja la página, no solamente el marco y la página física, sino los marcos y las páginas de las categorías asignadas, ocurre una disrupción básica de la realidad, la realización literal del arte. Éxito escribirá Apocalipsis a lo largo del cielo. Hay un discurso, un logos, que Aristóteles llama apofántico, porque es capaz de manifestar si algo existe o no, y por lo tanto es necesariamente verdadero o falso. Existen también otros discursos,
otros logoi que no son apofánticos, no manifiestan el ser o no ser de algo, y que son independientes de la verdad y la falsedad. Durante siglos, la lógica se concentró en el análisis de las proposiciones apofánticas, y dejó de lado esa enorme porción de la lengua de la que nos servimos a diario, ese discurso apofántico que no puede ser ni verdadero ni falso. Hablando del mando, se explicaba como un acto de voluntad, más propio del ámbito de la jurisprudencia y la moral, pero pareciera que en el siglo XX los lógicos empezaron a interesarse en lo que llamarían lenguaje prescriptivo, o sea, en el lenguaje expresado en modo imperativo. Cuando alguien trata de expresar un discurso no apofántico en la forma de un imperativo, como por ejemplo camina, tenemos que compararlo con el mismo verbo en la tercera persona del indicativo, ella camina o Carlos camina. Esta última es apofántica dado que puede ser verdadera o falsa. En cualquier caso, la oración refiere a algo en el mundo, manifiesta el ser o el no ser de algo. Pero al contrario, camina no manifiesta el ser o el no ser de algo. No describe ni niega un estado de las cosas y, sin por ello ser falsa, no se refiere a nada existente en el mundo. Por eso tenemos que admitir que absolutamente nada, en el mundo tal cual es, corresponde al imperativo. En palabras de Burroughs, este sería el almuerzo desnudo, ese momento congelado en el cual vemos lo que hay al final del tenedor, la triste verdad. O, como señala Emil Benveniste, el imperativo sería el sematema desnudo, o sea, algo que expresa la relación ontológica pura entre el lenguaje y el mando, que no se refiere a un segmento concreto del mundo o a un estado de las cosas, sino que sirve para intimar a algo a quien lo recibe. ¿A qué intima el imperativo? Lo que intima el imperativo camina no es otra cosa que el desnudo sematema caminar, empleado en la forma de un mando. Entonces hablamos de un lenguaje significante pero no denotativo, que se intima a sí mismo, o sea, a la pura conexión semántica entre el lenguaje y el mundo. A diferencia del discurso apofántico, la relación ontológica entre el lenguaje y el mundo no se afirma, sino que se manda u ordena. Sigue siendo una ontología, pero en la forma del sé, o sea, no describe una relación entre el lenguaje y el mundo, sino que impera y manda sobre ella. En la cultura occidental existen dos ontologías diferentes. La primera sería la ontología del esti, el ser, o sea, la aserción apofántica, principalmente en el indicativo, y a la segunda, ontología del esto, la ontología del mando, principalmente en el imperativo. En el poema de Parménides, que inaugura la metafísica occidental, la proposición ontológica fundamental tiene la siguiente forma: esti gareinai, es, en efecto, el ser. Pero junto con esta debemos imaginar otra proposición, que inaugura una ontología diferente: esto gareinai, sé, en efecto, el ser. Esta partición lingüística es también la partición de lo real, dos esferas relacionadas recíprocamente, pero diferentes. La primera ontología define en efecto y gobierna el ámbito de la filosofía y de la ciencia. La segunda define y gobierna el ámbito del derecho, de la religión y de la magia. La religión es el intento de construir todo un universo sobre la base del mando. No solo Dios se expresa en el imperativo, en la forma del mandamiento, sino que también las plegarias se formulan del mismo modo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Así, la ontología occidental es, en realidad, una máquina doble bipolar en la cual el polo del mando, a partir de la era cristiana, comienza a adquirir de forma gradual una importancia cada vez más decisiva. En el libro de John L. Austin, Cómo hacer las cosas con palabras, el mando es clasificado en la categoría de los performativos o actos del habla, o sea, entre aquellos enunciados que producen bajo la forma de un hecho lo que significan. El que pronuncia un juramento por el simple hecho de decir lo juro, realiza el hecho del juramento. ¿Cómo funciona un performativo? ¿Qué les otorga a las palabras el poder de transformarse en hechos? Los lingüistas no lo explican, porque el poder de la lengua es, en realidad, mágico. Como podemos encontrar en Ángeles Fósiles de Alan Moore, existe una gran confusión sobre lo que es la magia. Un hechizo es un conjunto de símbolos, imágenes o palabras que, ordenados de determinada forma, tienen el poder de alterar la realidad, el comportamiento o el destino de las personas. Así, en inglés, hechizo se escribe spell, que se puede traducir como deletrear, mientras que el origen etimológico de la palabra grimorio no es más que gramática en francés. El problema es que ahora la magia fue puesta al servicio del fascismo, que a través de los publicistas manipulan nuestros sentimientos, haciéndonos desear mercancías que, como la droga, nos mantienen adormecidos. El comerciante no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. No mejora o simplifica su mercancía, sino que se degrada y simplifica al cliente. Pero, aunque lo intenté, extendernos sobre esta distinción es demasiado, y lo voy a tener que dejar para una próxima ocasión. Así que encaremos por el lado de la distinción entre lo asertivo y lo performativo.
Si consideramos el éxito ascendente de las categorías de lo performativo, la centralidad de este concepto se debe al hecho de que, en las sociedades contemporáneas, la ontología del mando está suplantando progresivamente la ontología de la aserción. Es lo que en el psicoanálisis se conoce como retorno de lo reprimido. La religión, la magia o el derecho que gobiernan en realidad de forma secreta el funcionamiento de nuestras sociedades, que se consideran laicas y seculares. Las sociedades, autoproclamadas democráticas en las que vivimos, consisten en sociedades en las que la ontología del mando ha ocupado el lugar de la ontología de la aserción, no en la forma de un imperativo, sino en la más ambigua del consejo, de la exhortación y de la advertencia, hechos en nombre de la seguridad. La obediencia al mando toma la forma de una cooperación y muchas veces la de un mando impartido sobre uno mismo. También en la esfera de los dispositivos tecnológicos, el sujeto que los usa cree que los gobierna, pero lo único que hace es obedecer a un mando inscripto en la estructura misma del dispositivo. El ciudadano libre de las sociedades democrático-tecnológicas es un ser que obedece constantemente en el mismo gesto con el que imparte un mando. Por eso, Burroughs cuestiona todo lo establecido, desde la enfermedad cuando toma el control hasta el proceso mítico de la ilustración, como señalan Adorno y Horkheimer. Propone empezar a destruir para poder construir, percibir lo que se encuentra escondido en la fantasmagoría de la civilización occidental. A la realidad representada en la obra, su autor la experimentó en carne propia, y sus escenarios son una generalización sobre la experiencia de la metrópoli cosmopolita. Representa a uno y a todos al mismo tiempo. Está con todos sus habitantes, con todos sus defectos, con todo su dolor, con todo su deseo y con toda su enfermedad, toda su adicción. Un infierno que se da en el siglo XX y sigue hasta nuestros días. La obra de William Burroughs no busca abrirnos literalmente las puertas de la percepción, pero un poco lo logra, y expandir la experiencia puede llevar a destruir dogmas, ideas, estereotipos, valores que se disfrazan de universales. Hace presente una dimensión de la realidad que la civilización oculta en cada esquina. No solo es la droga, ni el alcohol o el sexo, también es el control, la violencia civil, la violencia legítima del Estado, la tecnología, los dogmas. Es una obra donde el significado se escapa constantemente en la incoherente coherencia que la gobierna. Se va escribiendo sola. Rebasa las características de las categorías capaces de definirlo. Usa diversas tácticas artísticas como la disrupción de la narrativa lineal, la sustitución de un método mítico por uno más realista, la frustración de la unidad, coherencia y causa-efecto, y para tratar de abordar la problemática, una crítica a las pretensiones del discurso racional burgués. Además de ser un artista alienado dentro de la sociedad, el lenguaje y el medio mismo de la literatura. Su obra tiene la capacidad autorreflexiva de una ficción que se centra en sí misma dentro de una construcción anarquista y subversiva, donde la modernidad del arte, tanto literaria como artística, está contra la opresión del capitalismo tardío. Las narrativas de la modernidad, en búsqueda de la emancipación del individuo o enfrentarse al sistema, quedan obsoletas desde esta perspectiva. La tradición occidental como un proyecto de emancipación se desvaneció y solo quedan sus fragmentos. Metarrelatos como la ilustración tienen que soportar las instituciones y los lazos sociales que la sostienen para poder proclamarse como verdad, por lo que Burroughs dirige su respuesta hacia el biocontrol y la necesidad de luchar contra el virus del lenguaje, la necesidad de una revolución electrónica. ¿Cuál es la alternativa que propone entonces? Expediciones con propósitos desconocidos parten hacia lugares desconocidos.